Hablamos ahora de un informe de Comisiones Obreras que dice que Asturias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de parados de larga duración, es decir, más de 12 meses consecutivos en desempleo, según este informe elaborado por la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras sobre el mercado de trabajo y protección social correspondiente a la segunda mitad de 2021. Es un estudio que da cuenta de una recuperación del mercado laboral por la pandemia más rápida frente a otras crisis del pasado, que ha supuesto volver al número de trabajadores y al de parados desde hace meses. Así, por ejemplo, en el último trimestre del año la tasa de paro es del 13,3%, es la más baja desde finales de 2008. Sin embargo, el informe coloca a Asturias a la cabeza con una tasa del 59,3% de los parados que existen en la comunidad, 11 puntos porcentuales superior al promedio español, que está en el 48%. Por delante de Asturias solo se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Una mejoría en el empleo que este sindicato achaca sobre todo a los ERTE, esa herramienta para hibernar a cientos de miles de puestos de trabajo durante la crisis, pero aun teniendo en cuenta la recuperación, Comisiones Obreras recuerda el elevado número de personas desempleadas en España ya desde antes de la pandemia y en concreto subraya el problema del paro de larga duración, que se define como aquel que se prolonga durante más de un año. Así, a término de 2021, Asturias contaba con 29.500 desempleados con más de un año de permanencia en el paro, lo que equivale al 1,88% de los que existen en España. Además, el número global de desempleados asturianos representa el 1,52% de los que hay en el conjunto del Estado. Para analizar todos estos datos que refleja este informe de Comisiones Obreras, nos atiende ya su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, quien ya nos atiende. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Este estudio de comisiones centra, como decimos, la atención en esos parados de larga duración que llevan más de 2 años sin actividad. Según la encuesta de población activa, como decíamos, en el cierre del año previo a la pandemia, había casi en España 1,4 millones de personas en esta situación de paro de larga duración, después de varios años en los que se venía reduciendo este dato de manera progresiva. ¿Qué opciones le da la reforma laboral que ustedes acaban de pactar a un parado de larga duración de encontrar un puesto de trabajo aquí en Asturias? Sí, así es. La realidad es que la legislación laboral es una condición necesaria para mejorar las condiciones laborales y la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras, pero no es una condición suficiente. Tenemos problemas estructurales que venimos arrastrando en la última década. No hay que olvidar que en 15 años llevamos 3 crisis económicas consecutivas, fruto de un sistema de libre mercado injusto y descontrolado, y ahora lo que toca es modificar ese modelo productivo para apostar desde nuestro punto de vista por la industria como motor del mismo y con la investigación, el desarrollo y el conocimiento como ese aceite que tiene que engranar el motor para generar actividad económica y empleo de calidad. Ustedes siempre plantean que Asturias tiene ese problema estructural de paro y explican que antes del COVID y la crisis financiera Asturias ya tenía una larga crisis industrial. En este sentido, sabemos que Asturias ha sido la elegida para iniciar el mayor proyecto de hidrógeno renovable a nivel mundial. Hydill España es la primera parte de una iniciativa a gran escala donde también van a participar Francia y Alemania y que tiene como objetivo conseguir 6,6 millones de toneladas de hidrógeno verde durante las siguientes décadas. Y también aquí la semana pasada el presidente de este consorcio, Thierry Leper, contaba en estos micrófonos que la fábrica asturiana de estos dispositivos necesarios para generar el hidrógeno verde puede crear cerca de 200 empleos, implicará una inversión de unos 100 millones y se va a unir a la que se construya en Castilla y León. Si le parece, vamos a escuchar lo que decía el presidente del consorcio Hydill España. Nuestros volúmenes van a ser muy importantes. Entonces vamos a necesitar más que una fábrica. Ahí vamos a producir el hidrógeno que será consumido en Asturias. Entonces es importante que también en esta región se ha construido una fábrica, pero Asturias será el foco principal. ¿Hasta qué punto esta apuesta por el hidrógeno y esta reconversión industrial puede ser una salida para muchos de estos parados de larga duración? Desde luego, son muy buenas noticias, son esperanzadoras en un contexto de declive industrial que venimos denunciando desde hace años. Nosotros creemos que el hidrógeno verde efectivamente puede jugar un papel muy importante en la generación eléctrica para afrontar con garantías el proceso de descarbonización. Lo que lamentamos es que de momento la transición energética no está siendo justa. Lo que tenemos de cierto son cierres y despidos y territorios abandonados, y aquí se ha alterado el orden de los productos, del producto, es decir, se destruye empleo antes de generar nuevas actividades económicas y eso genera desconfianza por parte de la ciudadanía, lógicamente. A partir de ahí lo que estamos reclamando es que España tiene que apostar
por la industria, tiene que haber un pacto de Estado por el sector, porque genera empleo de calidad, pero también es una cuestión de soberanía, tener empresas industriales que puedan generar productos y servicios básicos. Hemos visto durante la pandemia, durante el COVID, pues la carestía que había en el país para fabricar hasta unas simples mascarillas, y creemos que la iniciativa que hay en el Congreso de los Diputados en este momento para declarar la industria hiperelectrointensiva, la alta consumidora de electricidad, como estratégica, es una oportunidad que no se debe desaprovechar, insisto, porque necesitamos el sector, pero además es una cuestión de soberanía, para que España no dependa de lobbies económicos o terceros países para producir la transformación de materias primas y bienes necesarios. Una oportunidad que ya no va a llegar para los trabajadores de Alcoa, lo venimos contando en este informativo. A las 12 de la noche finalizaba ese plazo para que los trabajadores, pues que lo deseen, firmaran esa renuncia a las reclamaciones judiciales contra la multinacional y puedan cobrar así la indemnización. Acabamos de escuchar a uno de los trabajadores, de Félix Fernández, que empezaba a trabajar en San Balandrán en 2008 y que aseguraba que el fin de la actividad aluminera en Avilés se debe a la estafa perpetrada por Alcoa y a la incompetencia demostrada por el Gobierno. ¿Qué tienen que decir ustedes a lo que ha ocurrido ya en Alcoa, que su cierre ya es un hecho? Pues compartimos esa reflexión. Es triste y además es lamentable que España ya no produzca aluminio primario, y en ese contexto son las palabras que estoy diciendo, de que España es un país cada vez menos soberano porque no protege a su industria. Creemos que el acuerdo alcanzado por los trabajadores y trabajadoras es bueno, es muy bueno para garantizar cierta estabilidad económica en las familias durante un tiempo, pero la batalla, que a nadie le quepa duda que Comisiones Obreras la va a seguir dando, porque ahí hay que generar de nuevo actividad económica y el Gobierno se debe implicar. La reforma laboral tenía entre sus objetivos reducir la alta tasa de temporalidad. En los 3 primeros meses de vigencia se aprecia un aumento de la contratación indefinida, un fenómeno que aquí en Asturias se traduce en que la región ha ganado más de 5.600 trabajadores fijos entre diciembre y marzo, según datos del Ministerio de la Seguridad Social. No obstante, las cifras no ocultan que una parte importante de ese incremento, el 35%, corresponde a contratos indefinidos a tiempo parcial. Así, si los afiliados fijos a jornada completa se han incrementado en 2.883 personas en este periodo, los que trabajan a tiempo parcial lo han hecho en 1.971. ¿Estas cifras cumplen los objetivos con los que firmaron ustedes la reforma? Están en el camino de cumplirlos. La reforma laboral del Partido Popular del año 2012 precarizó el empleo hasta unos niveles extenuantes. Hasta ahora nunca habían sido conocidos estos porcentajes de temporalidad, de precariedad del mundo del trabajo, y la reforma laboral viene a corregir en parte esa situación. Nosotros estamos moderadamente satisfechos por el desarrollo inicial en un contexto tan complicado como el actual, de crisis derivada de la guerra en Ucrania, con unas tasas de inflación como no habíamos visto en los últimos 40 años, pero que pese a esa situación de contexto generalizado adverso, la reforma laboral está teniendo efectos positivos, como muy bien dices. Es la primera vez que en un mes de marzo, en la serie histórica de los datos estadísticos que conocemos, el 25%, uno de cada 4 contratos que se han firmado son indefinidos. Eso no había ocurrido, pero la idea con la que trabajamos es seguir peleando por extender la reforma laboral a los centros de trabajo, no solo para mejorar las condiciones laborales y dejar atrás la precariedad, sino también para recuperar poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, fortaleciendo la negociación colectiva e insistiendo en la necesidad de un cambio del modelo productivo para abordar los problemas estructurales que tiene el país y que tiene Asturias. Ustedes también plantean que se recupere la protección por desempleo del 60% de la base reguladora a partir del 7º mes de paro, desde el 50% actual que decretó el Gobierno del PP. También se obligó a que una parte de la cotización la asumiera la persona desempleada, y según las cuentas que ustedes echan, la reversión de esta reforma de las prestaciones contributivas ascendería a unos 1.500 millones de euros al año. ¿Ustedes ven a la patronal dispuesta a firmar esta petición? No la vemos, pero es de justicia y por lo tanto lo vamos a pelear. Es cierto que en el año 2009 el Partido Popular, en la crisis financiera, optó por una salida vía austeridad, privatizaciones, despidos, entre ellas, pues como bien explicabas, mermó la calidad de las prestaciones por desempleo. Nosotros estamos convencidos de que son tiempos de recuperar derechos arrebatados. Lo hemos hecho ahora con la reforma laboral, con el acuerdo de pensiones para recuperar el poder adquisitivo de las mismas, o sin ir más lejos en todo lo relacionado con los ERTEs COVID, y ahora toca también recuperar derechos en materia de prestaciones por desempleo.
No solo en Asturias se lidera esa cifra de parados de larga duración, España lidera esa tasa en la Unión Europea y según los datos de la consultora ADECO, en España habría 912.000 personas que llevan al menos 2 años sin trabajar, lo que representa un 29,4% de los 27, es decir, concentra prácticamente 1 de cada 3 parados de larga duración de toda la Unión Europea. Aquí quiero preguntarle, ¿cuál es el impacto socioeconómico de ese paro de larga duración? ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, para una economía como la asturiana? Pues son dramáticas. No hay que olvidar que llevamos décadas fruto de esas políticas de austeridad generando paro, precariedad y pobreza. En Asturias actualmente hay un 7,37% de hogares que todos los miembros de la familia está en el paro y estamos viendo cómo la exclusión social y la desigualdad aumenta. Nosotros creemos que esa desigualdad es el elemento corrosivo del sistema democrático y la única manera de atajarla es mejorando la vida de la gente humilde, de los trabajadores y trabajadoras, y España tiene que de una vez por todas apostar por el empleo de calidad, por unas relaciones laborales modernas y dejar atrás pues esa triste mención de que somos en la Unión Europea pues medalla de oro en trabajadores pobres, en tasas de temporalidad o como ahora muy bien explicabas, pues estamos también en las peores cifras de personas desempleadas de larga duración. La situación para las familias es dramática y nosotros insistimos que en este contexto hay que desplegar un escudo social para proteger a las personas. Pero, ¿cuál es la causa o qué sector es el que ha dejado más parados de larga duración aquí en Asturias? ¿Ha sido la reconversión industrial? La reconversión industrial afecta, evidentemente, estamos destruyendo empleo, pues estamos hablando de Alcoa, de Vesuvius o de Bauste, Antigua Teneco en Asturias, pero las personas paradas de larga duración están muy focalizadas también en sectores como la construcción, donde las condiciones laborales no acaban de mejorar, o en sectores como el servicios, donde los contratos laborales apenas superan porcentajes del salario mínimo interprofesional. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es un llamamiento a la patronal a negociar. Han recuperado beneficios de respecto al 2008, sin embargo los trabajadores y trabajadoras perdemos poder adquisitivo y no es de justicia y hay que pelear en la calle y en las negociaciones por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Quiero aprovechar que le tenemos en estos micrófonos para preguntarle por lo que acabamos de conocer, que ArcelorMittal ha sido condenada a pagar algo más de 280.000 euros a los hijos de un trabajador que sufrió un cáncer por su exposición al amianto. El Tribunal de Justicia de Asturias, Superior de Justicia de Asturias, desestima así los recursos presentados por la siderúrgica y confirma esa indemnización. ¿Se abre la puerta para otras posibles denuncias? Sin duda, y de hecho Comisiones Obreras tenemos una larga experiencia de batalla judicial con casos que hemos ganado de indemnizaciones importantes para las familias de los trabajadores y trabajadoras fallecidos. Ahí hay una oportunidad de al menos compensar el daño causado en parte y en materia de negociación colectiva lo estamos haciendo en los centros de trabajo y también de concertación social con el Principado de Asturias, porque desde luego el amianto es un cancerígeno que sigue matando, que sigue presente en nuestras vidas, pese a llevar ya muchos años prohibida su instalación, sigue existiendo y el Principado de Asturias y los ayuntamientos tienen que poner recursos para eliminar el amianto de nuestras vidas. Pues José Manuel Zapico, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de la Radio Pública Asturiana. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a vosotras, un saludo.